La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Hoy vamos a hablar de un asunto que está pasando en estos días a gran escala. Te voy a leer en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 23. En el nombre del Señor Jesús está escrito: Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que los hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno a el otro? De eso es lo que te voy a estar hablando ahora. Este tropiezo a remover en estos días es bien grande, y los mandamientos de Dios están quebrantando a gran escala. El asunto en el cual Moisés se topó: Moisés había crecido con los egipcios y era hombre poderoso en palabras y en obras, o sea, tenía bastante sabiduría. Entonces él pensaba que los otros ya sabían que él los iba a libertar de la esclavitud de Egipto, pero cuando fue a ellos no lo recibieron. Eso no es nuevo, cuando Jesús vino a ellos tampoco lo recibieron. Y cuando les dijo que no pelearan entre ellos mismos porque eran hermanos, se pusieron a pleito con él también, de que quién lo había puesto a él como juez entre ellos. Porque aquí dice, versículo 27, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Esa misma actitud es la que en estos días se vive. En estos días el cristianismo, en toda la extensión de la palabra, en todas las diferentes denominaciones que existan, es un pueblo sin rey, donde cada uno hace lo que le place. Y entre ellos, uno de los problemas más grandes que he mirado ahorita en el cristianismo en estos días es que los cristianos tienen la tendencia de estarse peleando y tragando unos con otros. No se dan cuenta que son engañados por el diablo, aunque muchos piensan que están defendiendo la sana doctrina. ¿Crees tú que por el simple hecho de que tú piensas que estás defendiendo la sana doctrina, te es lícito pelear contra tu prójimo? ¿Te es lícito quebrantar los mandamientos de Dios en contra de tu prójimo simplemente porque estás defendiendo la sana doctrina? Eso es un engaño. En estos días la sana doctrina se defiende y se pelean entre hermanos de denominaciones contra denominaciones, específicamente dentro del grupo cristiano, de los que, pues entre comillas, dicen seguir a Dios, las diferentes denominaciones que existen. Porque ese es el asunto de la peleadera de estos días. No se dan cuenta que son usados como instrumentos del diablo. Los hombres piensan que Dios los ha puesto, y existen ministerios en estos días que se encargan de andar predicando de las cosas malas que otro predicador hace. Una cosa es sencilla: yo soy siervo de Dios y a Dios voy a dar cuentas. Tú eres siervo de Dios y a Dios vas a dar cuentas. Yo no soy tu siervo, tú no eres mi Señor, ni yo soy tu Señor. Somos consiervos unos con otros. Y si una cosa debemos hacer es de tener la paz, ¿a poco no dijo Jesús? En cuanto a ustedes concierne, a buscar la paz entre ustedes, uno con otro, con sus hermanos. Pero no, en estos días la paz no se busca. Por causa de las doctrinas, credos, rudimentos y diferentes cosas, muchas de ellas sacadas de la Biblia, a veces malinterpretadas o a veces únicamente haber agarrado un versículo, hacen sus doctrinas y se van contra aquellas personas que no creen a la forma que ellos creen. Y así se quebranta el mandamiento. El problema es ese. Aquí el problema no son las doctrinas, aunque muchas de ellas son doctrinas malditas de demonios que han infiltrado en la congregación, en el pueblo de Dios. Otras son genuinas, pero el problema no es la doctrina, sino la acción del que defiende la doctrina. ¿Cómo se defiende la fe? ¿Peleando como estos dos? Estos dos estaban peleando. En estos días se defiende la fe como hermanos. El mundo allá afuera, la gente que no conoce a Cristo, nada más está mirando. Mira la peleadera que existe entre religión contra religión, denominación contra denominación. Lo que está escrito reino contra reino se ha levantado en estos días. Y así se está haciendo. El reino de Dios
está prácticamente dividido, o si es que se le puede llamar el reino, no entraría como reino, pero para entendernos, porque la mayoría de gente dice que es parte del reino de Dios, aunque el reino de Dios no es justicia, no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, el reino de Dios no es algo palpable, algo que tú puedas tocar. El reino de Dios se vive en el corazón, se tiene en el corazón. Pero ¿por qué peleáis entre vosotros? ¿Por qué os maltratáis entre vosotros como hermanos? Vete a las redes sociales, al Facebook, YouTube, y tú nómbralo cuánta cosa existe que pueda usarse como medio de comunicación, bloggers o lo que sea. En cuanto se encuentran dos cristianos que piensan diferente, utilizando la misma Biblia, se empiezan a decir de todo. Incluso he mirado gente que se maldice entre ellos y existen sus palabras escritas. Se siente el odio. Y esto es de cristianos. Cristiano, tú que dices que recibiste a Jesús, ¿qué tú piensas que por el simple hecho de estar recibiendo, de estar defendiendo, la fe y peleando con tu prójimo, ya con eso piensas que estás agradando a Dios? Esto me suena muy familiar, me suena como a las religiones antiguas, las que tenían dioses de palo, que tenían dioses de madera, de plata y de oro, y que las personas que seguían a estos dioses tenían que andar acarreando a sus dioses de un lado a otro, tendrían que defenderlos de sus enemigos que los querían destruir. Esto parece una religiosidad falsa, porque Dios no es alguien que necesita ser defendido. Él es mi defensor, no yo de Él. O sea, yo no voy a defender a Dios. Él es Dios. Al contrario, nosotros cuando miramos que otras personas están haciendo mal, que están quebrantando los mandamientos de Dios, que están yendo torcidos por el camino, lo que tenemos que hacer es orar por ellos para que Dios tenga misericordia, porque terrible cosa es caer en las manos de Dios viviente. Sin embargo, en estos días no se deja lugar a la ira de Dios, ni se deja, porque Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Los cristianos que defienden sus propias religiones, doctrinas, credos a capa y espada, y por sus credos y por sus doctrinas invalidan el mandamiento de Dios. Dios te dijo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestro prójimo, pero por causa de las doctrinas y los rudimentos de los hombres, o incluso muchas veces acá de la Biblia, los mandamientos, el mandamiento 1 y 2 más importante de Dios, están siendo quebrantados por causa de las mismas doctrinas. Yo te voy a preguntar algo. ¿De qué te sirve ser cristiano y quebrantar los mandamientos? ¿De qué te sirve ser católico y quebrantar los mandamientos? ¿De qué te sirve ser mormón y quebrantar los mandamientos? ¿De qué te sirve ser testigo de Jehová y quebrantar los mandamientos? ¿De qué te sirve ser adventista y quebrantar los mandamientos? ¿Te sirve de algo guardar físicamente el sábado y no hacer ningún trabajo el sábado y quebrantar los mandamientos en el sábado? ¿De qué sirven las obras cuando no hay fe? ¿De qué sirve la fe cuando no hay obras? Y así se vive en estos días, peleando. No se dan cuenta que el diablo está buscando ponerlos uno con otro así, y el reino de los cielos en la tierra, por decir así, entre aquellos que son hijos de Dios o que se les puede dar el privilegio de ser hechos hijos de Dios, están peleando entre sí mismos, defendiendo doctrinas. Deberías de concentrarte en una cosa, en obedecer y guardar los mandamientos de Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas, en lugar de estar peleando con otros para que otros crean como tú. Tú escudriña la palabra, vive la palabra, deja de quebrantar los mandamientos de Dios, que eso es lo más importante, porque Dios dijo que sin santidad no verá al Señor, nadie verá al Señor. No está escrito en las diferentes religiones, no está escrito aún que si tú eres cristiano, nacido de nuevo, entrarás al reino de los cielos. ¿Sí? La Biblia dice que necesitas nacer del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Necesitas nacer de nuevo para que veas el reino de los cielos, pero necesitas nacer del Espíritu. El que nace del Espíritu, las obras del Espíritu hace. En estos días los hombres dicen y que han nacido del Espíritu y que el Espíritu de Dios está en ellos, pero están quebrantando los mandamientos de Dios. Eso no es nacer del Espíritu. ¿Acaso una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios en él, morando en él, este siendo su templo y morada, va a andar quebrantando los mandamientos de Dios de la derecha y la izquierda? ¿Va a salir iniquidad del Espíritu Santo de Dios cuando vive en ti? Pueblo, despierta. De nada sirve tener tus religiones, defender las doctrinas, la sana doctrina en estos días, porque los hombres defienden la sana doctrina, y mientras defienden la sana doctrina a capa y espada, quebrantan los mandamientos de Dios contra otras personas que no creen en la sana doctrina.
La sana doctrina se vive. La sana doctrina es vivida, es puesta por obra, manifestada en tus acciones, que eres realmente un hijo de Dios. No una persona hipócrita que solamente anda hablando de labios. Yo sigo a Dios, yo sigo a Dios, yo amo a Dios. Pero con tus acciones quebrantas las palabras, quebrantas el mandamiento. Muestras con tus acciones que no sigues a Dios. Es tiempo, pueblo, de levantarte y de dejar la iniquidad, de salir de la iniquidad. A un lado las doctrinas, porque no sirven de nada cuando tú quebrantas los mandamientos. Tú puedes tener la Biblia al 100%, puede ser la verdad entera aquí escrita, pero si no la vives, de nada te sirve. No te sirve de nada, es simplemente un libro hueco y vacío cuando no es puesto por obra. La gente en estos días no, pues tienen la Biblia abierta en sus casas, o toda la gente acarrea la Biblia bajo el brazo y la andan acarreando. Ay, la Biblia, la palabra de Dios, ay, la santa palabra de Dios. Pero ¿de qué te sirve que sea tan santa si no la obedeces? ¿De qué te sirve? Instrúyeme. Vas a entrar al reino de los cielos porque traes, ay, la Biblia es la palabra más santa, la palabra de Dios, la palabra santa. Vas a entrar al reino de los cielos porque la traes para tu propio juicio, porque sabiendo que esta es la palabra santa de Dios, sabiendo que es la palabra de Dios mismo, no la obedeces y quebrantas el mandamiento primero y segundo más importante de Dios por causa de tus credos y tus doctrinas contra el prójimo que tal vez no sigue a Dios, tal vez sigue a Dios, pero no es la forma. En estos días no se sabe de qué espíritu es. Jesús estaba una vez caminando con los discípulos y estaba hablando de las diferentes personas. Entonces los discípulos dijeron, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que caiga fuego del cielo sobre ellos? Y Jesús les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Pueblo, tienes que entender que si eres del Espíritu de Dios, tiene que fluir amor, el fruto del Espíritu. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. En estos días la gente se enfoca en andar desenmascarando hombres falsos que hacen las cosas mal. ¿Quién te mandó a hacer eso? Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. No necesitas desenmascararlos. Ellos solo se desenmascaran con sus acciones. Y solamente los ciegos van a seguir a otro ciego, porque uno que ve no los va a seguir. Una persona que ve no va a seguir a un ciego. Pero los ciegos siguen a los ciegos. Si tú miras que multitudes están siguiendo, ora a Dios por esas multitudes que siguen a un ciego, porque el ciego solito. Yo he mirado ciegos maldecir. Los hijos de Dios no maldicen. He mirado ciegos defenderse. Los hijos de Dios no se defienden. He mirado ciegos pelear con los propios hermanos. Tanto está el que pelea con su hermano, está ciego el que pelea y está ciego el otro que se defiende. Porque Dios dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso y el amor de Dios no está en él. Porque aborrece a su hermano. Porque el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Y esa es la pura verdad. Así que, pueblo, apártate de tu pecado y de la iniquidad y deja de andar quebrantando los mandamientos de Dios. Deja de andar buscando defender la doctrina. Te concentraste demasiado en ver la viga que está en la estaca que está en el ojo de tu hermano y no has visto el vigonón que está en el tuyo. Porque en sí, fíjate, cristianos en general están quebrantando los mandamientos de Dios. En todas las denominaciones que existen están quebrantando los mandamientos de Dios, y toda por la excusa que agarraron de la Biblia. Oh, es que la carne es débil. Pero Dios no te dijo que vivas en la carne. Te dijo que vivas por el Espíritu, y que por el Espíritu de Dios hicieras morir las obras de la carne. Dios no te dijo que habitaras en la carne, y por eso la carne es débil. Por eso tú no tienes que habitar allí, porque la carne es débil. Tienes que hacer morir las obras del diablo en ti por el poder del Espíritu. Despierta, pueblo. Jesús viene, y Él viene por una congregación sin mancha, sin arruga. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Él no viene a limpiar a la gente de pecado. Él viene a llevarse a los santos. Así es que despertad y levántate. ¿Cómo te vas a levantar? No más iniquidad. No voy a cometer más pecado. No voy a buscar más hacer lo malo. No voy a buscar excusas en la palabra de Dios para quebrantar los mandamientos de Dios. Ya no voy a buscar excusas. Voy a buscar palabra. Voy a buscar verdad que limpie mi corazón de toda iniquidad. Voy a hacer lo que es justo. Voy a hacer lo que es recto. Me voy a levantar y no voy a hacer ni cometer ningún tipo de pecado, porque Dios me ha enseñado que el que ha sido de Dios ha vencido el pecado. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean contigo, pueblo.